Buenas noches, mi nombre es Julie Tovar, el de mi compañera Enis Molina. Somos estudiantes de Administración en Salud Ocupacional del segundo semestre y nos encontramos desarrollando un trabajo para la materia Introducción a la legislación en salud ocupacional, donde estamos viendo el tema de responsabilidades en el empleador, donde vamos a ver los tipos de responsabilidad en el empleador, la responsabilidad laboral, responsabilidad civil, responsabilidad administrativa. Bueno, la responsabilidad del empleador con la afiliación y pago y cotización de las administradoras de riesgos o ARLs es que el empleador debe cubrir o hacer un pago a la ARL donde lo vincule ya después de una categorización que realizó la ARL para determinar en qué tipo de riesgo se encuentra la empresa según la actividad económica. Entonces, por medio de este es una obligación del empleador contar con una ARL, una aseguradora de riesgos para los empleados, donde cuando pase un evento, un accidente, esa ARL o esa aseguradora pueda cubrir los gastos o los efectos que tengan aquel suceso. Responsabilidad laboral. La responsabilidad laboral es la que nace de relación laboral en un contrato de trabajo. La responsabilidad laboral es la que nace de una relación laboral con un contrato entre dos partes. En este caso, como sabemos, contamos con varios tipos de contrato, donde hay un contrato por hora de labor, un contrato a término fijo, un contrato a término indefinido. Estos contratos son los que crean una relación laboral con una empresa. Es lo que crea de que yo pueda demostrar que estoy laborando con cierta empresa. Los empleadores deben hacerse responsables de todos sus empleados y deben realizar actividades de prevención, de promoción, de prestaciones económicas y asistenciales, accidentes de trabajo y siempre enfermedades laborales por medio de un contrato. Le deben brindar las garantías de decir, si sucede un evento, como ya les había dicho antes, por medio de una administradora de riesgos se le debe brindar una asistencia técnica y una asistencia médica. Esta responsabilidad es delegada por el empleador a las aseguradoras de riesgos laborales. Una aseguradora de riesgos laborales tiene la obligación de brindarle información en cuanto a la responsabilidad laboral derivada de un accidente de trabajo. Tenemos la responsabilidad civil, que es el pago de una indemnización de daños y perjuicios al trabajador o familiares en caso de que sea una pensión por sobrevivientes, cuando por culpa del empleador se cause o se presente un accidente de trabajo o enfermedad laboral. La responsabilidad, también tenemos la responsabilidad penal, que es la que al presentarse un accidente de trabajo por culpa o por medio del empleador, surge la parte causante del delito, donde es responsabilidad penal de lesiones y lesiones del homicidio del trabajador. La responsabilidad penal debe ser asumida directamente por el causante del accidente, ya sea mortal, sea grave o sea del tipo de determinación que sea. Este debe ser asumido por el gerente, por el jefe inmediato o por algún tipo de compañero de trabajo según la consecuencia del accidente. ¿Cuál sería un ejemplo de responsabilidad penal? Que una persona cause, por ejemplo, que se encuentra Pedro Fernández trabajando en la máquina, en una máquina troqueladora. Entonces está haciendo su actividad y llega su compañero a la parte de atrás y acciona, la máquina está parada y acciona la máquina. Y al accionar la máquina, él tiene su mano realizando un mantenimiento, una limpieza
a la parte superior de la máquina. Al accionar la máquina, le atrapa la mano y le crea un accidente o diferentes consecuencias de origen físico que lo van a llevar a un accidente laboral grave, porque cuando comprende huesos, cuando todo lo que es una fractura grave dentro de lo que es accidente laboral. También tenemos dentro de las responsabilidades la responsabilidad administrativa, que es la vigilancia y control en salud ocupacional y sistema general de riesgos laborales, ejercida por entidades como el Ministerio de Protección Social, la Superintendencia Bancaria, la Superintendencia Nacional de Salud. El empleador responde con multas o cierre de la empresa de acuerdo a la gravedad del asunto por el incumplimiento de las normas ante las autoridades administrativas. La investigación de un accidente mortal se adelanta conforme al artículo 4 del decreto 1530 de 1996 y el empleador es sancionado si en el accidente mortal existieron violaciones o incumplimientos a las normas en salud ocupacional. Por ejemplo, la falta de elementos de protección personal, la no inducción a la labor, el mal funcionamiento o inexistencia del programa de salud ocupacional y la inoperación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre sí, lo cual afecta la estabilidad económica de una empresa y la libertad personal de sus directivos. Comparación entre las diferentes responsabilidades. La siguiente es la responsabilidad penal. Como conclusión al tema, podemos decir que debemos conocer y manejar muy bien el tema de las responsabilidades a nivel penal, a nivel administrativo y a nivel civil, donde debemos manejarlo bien porque, como bien lo dice la ley, el desconocimiento de la norma no nos exime. Entonces siempre debemos manejar muy bien el tema, estar muy pendientes con los empleadores, hacer que los empleadores, nosotros como profesionales administradores de salud ocupacional, debemos hacer que los empleadores cumplan con estas normas, estas responsabilidades como la tiene la ARL, que la ARL es una fase fundamental en el desarrollo del sistema de gestión y en el cumplimiento. Todo lo que es la responsabilidad civil, el hecho de cumplir con las indemnizaciones o cumplir o apoyar a la persona por la que sufre un daño o un perjuicio, y asimismo ayudar a sus familiares, la responsabilidad penal. Entonces, esclarecer los hechos de lo que pasa y asimismo también colaborarle a la persona que se ve afectada. Entonces es muy importante que conozcamos del tema para poder hablar y poder ser muy consistentes y que en el momento de que se presente una dificultad en alguna de nuestras facetas como profesional podamos saber llevarlas y saber constituirlas muy bien. Muchas gracias. Esto fue las responsabilidades sobre el empleador.